Bueno, vamos a hablar sobre la sangre, la hemostasia y los grupos sanguíneos. Bien, básicamente la sangre es un tejido conectivo porque conecta a diferentes partes del cuerpo, es líquido y este líquido recorre todo el organismo que transporta células, todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales como respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones, intervenir en el equilibrio de ácidos, de bases, de sales, de agua. Esto gracias a todos los componentes que tiene este tejido, como vamos a ver más adelante. Entonces, la sangre básicamente es un vehículo. Es un vehículo, obviamente líquido, que es de comunicación vital entre los distintos tejidos del organismo. Como se podrán dar cuenta, este vehículo llega a todo el organismo, lo recorre completamente, ¿sí? Y dentro de estas funciones, pues es la distribución de nutrientes, lleva a cabo la distribución de nutrientes, el principal pudiéramos decir que es el oxígeno, ¿sí? Así también recoge del intestino lo que ingerimos y lo lleva a los tejidos. Ayuda al intercambio de gases. Este líquido tiene la capacidad de retener gases, ¿sí? Como es el oxígeno, que lo lleva desde los pulmones hasta los tejidos para que pueda ser utilizado por las células. Y las mismas células, después de utilizar este oxígeno, el dióxido de carbono como producto de desecho, pues pasa de los tejidos a la sangre y de la sangre hasta los pulmones, donde se lleva a cabo su oxigenación. También pues lleva transportes de desecho, obviamente, que utiliza la célula, desde donde se generan hasta donde se eliminan. Transporta hormonas, es un vehículo para que las hormonas puedan llegar a los tejidos efectores desde las glándulas que los producen y de esta manera hacer su función. La misma función de la sangre, su misma composición, pues nos va a proteger frente a organismos invasores y asimismo va a tener un sistema en el cual este sistema dentro de la sangre pues va a ayudar a la protección frente a las hemorragias. Entonces, pues bueno, dentro de las funciones principales de la sangre pues es el transporte. El transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, regula el calor, ¿sí? También va a ayudar a la regulación del pH, que es el pH, pues es la concentración de hidrógeno en la sangre, y eso nos va a mantener en un equilibrio ácido básico, ¿sí? Va a tener forma de controlar o va a ayudar a mantener un pH de la sangre que normalmente es de 7.4, es ligeramente alcalino. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal, perdón, y el contenido de agua de las células. Y obviamente pues nos va a proteger contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación, contra las enfermedades gracias a los glóbulos blancos y a las proteínas como los anticuerpos, el interferón, el complemento, etcétera, etcétera. Entonces, y esta sangre viaja gracias a los vasos sanguíneos, que puede ser una arteria, una arteriola, un capilar, una vénula, una vena, etcétera, etcétera. Y este tejido líquido pues circula a través del organismo gracias a una bomba que es el corazón. Dentro de sus características, pues es un fluido pegajoso, opaco, un sabor característicamente metálico gracias al hierro que transporta en los glóbulos rojos. Dependiendo de la cantidad de oxígeno, pues vamos a ver que este puede tener un color que varía desde un color escarlata, brillante, rojo, que es abundante en oxígeno, al rojo apagado de tinte mate, que es cuando tiene una menor cantidad de oxígeno. La sangre obviamente es más espesa que el agua porque está compuesta de una parte sólida que es el plasma y una parte líquida que viene siendo los componentes celulares y dado precisamente por eso es más pesada. Es ligeramente alcalina, su pH es entre 7.35 y 7.45. Su temperatura es más o menos ligeramente más elevada que el resto del cuerpo. ¿Sí? Nosotros medimos la temperatura y normalmente debe de ser normal por abajo de 37 grados. Sin embargo, la sangre per se es un poco más caliente, por decirlo de alguna manera. Y representa el 8% del peso corporal. En unas personas, dependiendo del peso, pues bueno, son más o menos de 5 a 6 litros.
La sangre, como les había comentado, tiene una parte líquida y una parte sólida. Normalmente, esta parte líquida se llama plasma y es el 54% de la composición general de la sangre, mientras que el resto, el 46%, son las células sanguíneas que están en este medio líquido y vienen siendo poquito menos de la mitad, el 46%. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la determinación de cuántos elementos formes hay en este medio líquido, esta prueba se llama hematocrito, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos ver que más o menos 55% de este plasma viene estando, es donde está disuelto ¿cómo se llama? Ese líquido, es la parte del líquido que está en esta parte. Y obviamente aquí podemos ver, bueno, yo no porque lo estoy viendo en la pantalla, pero eso es, vamos a ver. Aquí podemos ver qué es lo que tiene tanto el plasma, que son la parte líquida, como lo que viene siendo la parte de los elementos formes de la sangre. Esta es una prueba, se llama, es de microcapilaridad, es donde nosotros ponemos sangre, una pequeña gota de sangre, es un tubo muy pequeño, y lo centrifugamos y de esta manera podemos ver cuál es la proporción, lo medimos en una escala que hay, podemos ver cuánto hay de sólidos y cuánto hay de líquido, y esto nos puede determinar si hay alguna patología en especial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues más o menos la volemia es el 8% del peso corporal. El peso corporal ideal, sí, porque si ponemos una persona obesa de 150 kilos, donde un determinado porcentaje, más del 30-40% es grasa, pues obviamente no va a ser una medición real. Digamos que es sobre el peso ideal. Entonces, qué es lo que tiene la sangre? O bueno, mejor dicho, ¿dónde está? Esta sangre se encuentra más o menos de esos tres y tantos, es 5 litros, por decirlo de alguna manera, no se encuentran. Generalmente se encuentran la mayor proporción, una 2/3 partes, por así decirlo, eh, o 3/5 partes, mejor dicho, se encuentran en la circulación venosa. ¿Por qué? Porque si recuerdan, bueno, ahorita vamos a comentar. Bueno, si se acuerdan lo que habíamos platicado de las venas y las arterias, una de las diferencias es de que las venas tienen, además, aun cuando tienen las mismas capas, la tienen en menor proporción. ¿Sobre cuál es la capa que tiene menos una vena respecto a una arteria? Es el tejido muscular. ¿Sí? La capa media, la capa muscular, es menor en una vena que en una arteria. ¿Y esto qué? Pues simplemente permite que la vena pueda tener mayor capacidad para almacenar líquidos, son vasos de capacitancia, ¿sí? A diferencia de la arteria. El mismo músculo de la arteria, si se acuerdan que habíamos comentado que había una ley de Frank Starling, que dice que si esta liga se estira, pues se va a contraer. Lo mismo pasa en las arterias. Si este vaso se llena mucho, pues se va a contraer para poder expulsar esa sangre fuera de ese vaso. Entonces, normalmente, ¿dónde vamos a encontrar esta sangre? En el sistema venoso. ¿Sí? El resto en la circulación menor y ya posteriormente en lo que es en la circulación arterial. ¿Qué es lo que tiene la sangre? Pues bueno, la sangre tiene, básicamente, viene siendo el 8% del peso corporal, tiene una parte líquida que es la mayor, 55%, que está formada de agua en su mayor parte, tiene proteínas, que ahorita las vamos a ver, que son que son muy importantes poderlas determinar. Y tiene también otros solutos, como que pues tiene gases como el oxígeno,
tiene productos de desecho, tiene hormonas, tiene nutrientes, tiene electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la parte líquida. Ahora, de la parte sólida, pues tenemos lo que viene siendo la sangre. ¿Cuál es el elemento más? Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, aquí viene un poquito especificado. ¿Cuál es el elemento de esa sangre o de esa parte sólida? ¿Cuál es el elemento más abundante? Los eritrocitos, los glóbulos rojos. Después de esto vienen los glóbulos, las plaquetas, ¿sí? Y posteriormente los glóbulos blancos, que son diferentes poblaciones que ahorita las vamos a analizar. Aquí podemos ver, pues bueno, lo que ya habíamos comentado, que más o menos de este líquido extracelular, pues el 8% viene correspondiendo a lo que es el peso total de la sangre, ¿sí? Bueno, entonces como ya habíamos comentado, pues el plasma obviamente pues es un líquido claro amarillento, como podemos verlo aquí, que está, que es el que es agua, el 5% tiene diferentes sustancias, como cuáles, pues iones, que son los que se ocupan como el sodio, cloro, potasio, etcétera, aminoácidos, proteínas, glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, tiene lo que se llaman las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son tres, la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas, ¿sí? ¿Para qué sirven? Bueno, ahorita en un momentito lo vamos a ver, pero hay que entender que esto es muy importante. Estas proteínas plasmáticas tienen una función muy importante. Obviamente estas proteínas son del 7-9% de lo que viene siendo el plasma, ¿sí? Y estas, obviamente, la albúmina es parte de la nutrición, los factores de coagulación como el fibrinógeno y la protombina son otras que nos van a ayudar, y las globulinas que nos van a ayudar a mantener lo que es el balance osmótico. Ahorita vamos a ver cómo pasa eso. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas plasmáticas? Pues bueno, mantienen la presión coloidosmótica del plasma. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es lo que hace que la sangre, o por lo menos la parte líquida de la sangre, se mantenga o trate de mantenerse o siempre tienda a mantenerse dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Al final les voy a dar un pequeño video de YouTube para que ahí puedan ver lo que son las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloidosmóticas. Obviamente también estas proteínas pues, se van a encargar de mantener la viscosidad de la sangre. Y asimismo, también va a ayudar a regular el pH del organismo. Como habíamos comentado, si se acuerdan, pues esto, las proteínas plasmáticas, una de las cosas que hacen es pues, mantener, además de mantener el agua, nos va a ayudar a mantener el equilibrio ácido-gas, equilibrio ácido-base, el pH, como ya habíamos comentado, que tiene un pH más o menos alcalino, ¿sí? Entonces, de esta forma, es como se da. Obviamente, pues también tiene que ver con la hemostasia. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno, perdón, que es una de estas proteínas, pues es el que va a participar activamente en la coagulación de la sangre, como vamos a ver un poco más adelante. Y obviamente, pues también la defensa del organismo. Muy bien. Aquí están aquí están las características de estas proteínas plasmáticas, que es la albúmina, ¿sí? Que esta básicamente, ¿a qué va a ayudar la albúmina? Van a ayudar a mantener la presión oncótica. ¿Qué significa? Que van a regular el paso de agua y solutos a través de los vasos capilares, que son los más pequeños, ¿sí? Las globulinas básicamente son proteínas que nos van a ayudar para poder ayudarnos a defendernos, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
Y el fibrinógeno, pues básicamente también es una de las proteínas que nos va a ayudar a la coagulación de la sangre, como vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver, aquí hay una diferencia, cuando nos piden que tomemos una muestra de sangre, es que se ocupa suero, es que se ocupa plasma. Bueno, hay una diferencia bien sencilla. Si yo agarro esta sangre y la centrifugo, voy a separar lo que viene siendo propiamente el plasma, los glóbulos blancos, que más o menos es el 1% de este decantado, y los glóbulos rojos. La diferencia entre plasma y suero es de que el plasma tiene todas las proteínas e inclusive los factores de coagulación intactos. ¿Sí? En este caso el fibrinógeno, la trombina, la protrombina, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del suero. Con el suero, ¿qué es lo que pasa? Esperamos que la sangre se coagule, ¿sí? Estos factores de coagulación se van a quedar en el coágulo y este líquido que va a quedar sin proteínas de coagulación, ¿sí? Y obviamente se va a hacer aquí un coágulo, una costra, y este coágulo acapara, por decirlo de alguna manera, todos estos factores de coagulación, y la diferencia entre suero y plasma es que el suero no tiene factores de coagulación y el plasma sí los tiene. Por eso, cuando nosotros utilizamos derivados hemáticos, derivados sanguíneos, utilizamos plasma, lo preferimos porque el plasma tiene proteínas y además tiene factores de coagulación, sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener algún problema de sangrado. ¿Quién produce la sangre? Bueno, básicamente la sangre se produce, este proceso de formación de sangre se llama hematopoiesis, ¿sí? De dónde vienen? Bueno, los tres estirpes celulares que tenemos en la sangre que nosotros podemos medir son tres. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Todos estos vienen de la médula ósea, ¿sí? Ya cuando vimos en la primera parcial las partes del hueso, pues vimos que el hueso tiene una parte, sobre todo los huesos largos, lo que es el canal medular. Y este canal medular tiene lo que es la médula ósea. Y habíamos, si se acuerdan, habíamos comentado de la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja generalmente es en pacientes jóvenes, desde niños hasta infantes, y la característica es que tiene muchas células que se encargan de producir sangre, que en este caso es células pluripotenciales, ¿sí? Y también hay esta médula ósea, tiene la característica de que va a producir sangre, ¿sí? Como vemos aquí, y es la que se va a ir posteriormente de médula ósea roja, se va a ir convirtiendo en médula ósea amarilla por sustitución por tejido graso, ¿sí? Muy bien. Ahora, estas células, la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas, tiene que ver, generalmente siempre hay una célula madre. Una célula madre va a producir diferentes células que van a dar a pie o van a dar células hijas que van a producir determinado tipo de células sanguíneas. ¿Sí? Esta célula madre se puede convertir en una célula madre linfoide o una célula madre mieloide o quedarse como célula de hemocistoblastos. Pero a final de cuentas, estas células, ¿qué es lo que van a ocasionar? Pues van a ocasionar que tengamos diferentes estirpes celulares, ¿sí? Que vienen de una madre en común. Esa es la hematopoiesis. ¿Dónde se encuentran estas células? En la médula ósea. ¿Y qué producen? Producen todas estas células sanguíneas, ¿sí? Que son tres principales, los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí vemos como una célula pluripotencial, dependiendo de los estímulos, ¿sí? Se puede formar una célula madre mieloide, una linfoide, y va a formar todas estas estirpes celulares, ¿sí? Que vamos a ver en un momento más. Esto es nada más para darles una pequeña ilustración. Muy bien. Entonces, como habíamos comentado, son tres tipos, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o hematíes son los más abundantes en la parte sólida o la parte que tiene los elementos formes de la sangre, ¿sí?
Estos normalmente durante su proceso de maduración son células que pierden el núcleo y quedamos y habíamos comentado que una célula sin núcleo está destinada a morir. La vida media más o menos de un eritrocito es entre 100, unos 100 o 120 días, ¿sí? Y estos tienen una forma de disco bicóncavo con un diámetro más o menos de unas 8 micras y estas características los hacen muy flexibles. ¿Por qué? Porque pueden deformarse y circular a través de los capilares. Acuérdense que básicamente un capilar es un vaso sanguíneo muy pequeño, que vamos a ver ahorita más adelante, donde puede pasar prácticamente nada más un eritrocito. ¿Cuántos tenemos? Pues más o menos unos milloncitos por ahí, ¿sí? En un litro tenemos pues, poquitos, como 5 billones, ¿sí? O sea, que estamos hechos de mucha amor. Bueno, entonces, esa es la célula más abundante. Tenemos de 4 a 6 millones por milímetro cúbico, ¿sí? Este es su diámetro, esta es su forma. ¿Y cuál es la función? Bueno, dentro de ellos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina básicamente les sirve, hagan de cuenta que es la señora del camión, esta es la canasta y esto es lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva? Oxígeno. ¿En dónde? En la hemoglobina. ¿Y esa hemoglobina dónde va? Dentro del eritrocito. Entonces, de esta manera es la función principal, llevar oxígeno. Más sin embargo, la hemoglobina tiene la característica de que también puede transportar dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la función de la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos es captar oxígeno. Y esta hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina es la que le va a dar la característica del rojo a la sangre, ¿sí? Normalmente la hemoglobina, pues una persona normal, vamos a tener unos 15 gramos de hemoglobina por cada 10 mililitros de sangre, un decilitro, ¿sí? Y esta tiene la capacidad, pues, como les había comentado, de llevar oxígeno, ¿sí? Y esto una unión que no es casada, no, es una unión reversible. ¿Qué significa? Que así como puede sacar oxígeno, puede recibir, puede quitárselos o puede llevárselos o puede traerlos. O sea, puede quitárselos o puede ponérselos. Eso va a depender de las concentraciones, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues esta eritropoyesis, la formación de estas células sanguíneas, ¿sí? Pues va a permitir que haya, ¿quién produce estos glóbulos rojos? Este proceso de formación de los glóbulos rojos se llama eritropoyesis y obviamente se encuentran en la médula ósea y hay ciertas sustancias o hay células progenitoras, ¿sí? Que se encargan de hacerlos y van a pasar por varias etapas, el proeritroblasto, que lo van, después el eritroblasto y después el reticulocito y ya posteriormente los glóbulos rojos como los conocemos. Es un proceso. ¿Quién determina cuántos eritrocitos vamos a ocupar? ¿Quién le va? O sea, no, si recuerdan, si acabamos de comentar que más o menos el eritrocito dura 100, 120 días. Ok, se muere y ¿qué pasa? ¿Quién se encarga de que se sigan produciendo? Ahora, ¿cuántos vamos a producir? ¿Muchos, pocos, ninguno? Ah, bueno. El proceso por el cual es la producción de glóbulos rojos se llama eritropoyesis. ¿Quiénes van a determinar cuántos eritrocitos ocupamos? Básicamente hay dos factores. Uno, es la eritropoyetina y es la oxigenación tisular. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos ninguno de estos factores, no sabríamos, nuestro organismo o produciría muchos o produciría pocos y no habría un control ni una regulación. Entonces, la eritropoyetina es una hormona que se produce en el 80-90% de la que está en circulación, se produce en el riñón, el resto en el hígado. ¿Y qué es lo que hace? Estimula la médula ósea para producir eritrocitos. Ese es el mecanismo por el cual la fábrica va a producir.
Le va a llegar eritropoyetina, te encargo médula ósea que por favor me produzca eritrocitos. Ya hay eritropoyetina, van a empezar a producir, ¿sí? ¿Cuál sería otro factor? Pues como ya comentamos, va a ser la oxigenación. ¿Por qué? Pues ¿quién lleva el oxígeno a los tejidos? Pues los eritrocitos. Si se requiere más oxígeno, pues obviamente se van a requerir se va a requerir más oxígeno. Y al requerir más oxígeno, ¿quién lo va a llevar? Pues obviamente los eritrocitos. Entonces, de esta forma, lo que necesita, esos son los dos factores principales. La oxigenación tisular, ¿sí? Si hay una disminución en el oxígeno, si ven las células que dejan de tener oxígeno, viene el estímulo para la producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina, estimular la médula ósea para que produzca glóbulos rojos, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo de estos hematíes o de estos glóbulos rojos, necesitamos vitamina B12, cianocobalamina, y ácido fólico, ¿sí? Para que de esta manera estos eritrocitos puedan, de una u otra forma, tener las características normales que necesitan para poder funcionar y transportar oxígeno. Es como si no le diéramos pintura a un coche y llueve, pues se va a oxidar, ¿sí? Entonces, parte del desarrollo de estos eritrocitos, pues necesitan cianocobalamina y ácido fólico. Entonces, no sé si ustedes se acuerden que a veces en las embarazadas, para prevenir la anemia, se les da ácido fólico y hierro, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tiene que ver. ¿Por qué? Pues es para fortalecer la maduración de los eritrocitos, ¿sí? Más en las embarazadas. ¿Por qué? Porque también tienen que ayudar a fortalecer la formación de hemoglobina en el... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que hay niveles normales de oxígeno, pero viene un desequilibrio donde deja de haberlo. Esto, al no haber oxígeno, pues se va, al notar que no hay oxígeno en los tejidos, pues uno de los factores es que, oye, pues no me lo están llevando, no está llegando ese oxígeno a la célula. ¿Qué significa? Que a lo mejor tengo que repartir Coca-Cola, pero no tengo los camiones. Entonces, ¿qué necesito? Pues más oxígeno. Entonces, esta reducción del nivel de oxígeno hace que el riñón libere eritropoyetina y esta estimula la médula ósea para que haya más glóbulos rojos y aumente la capacidad transportadora de oxígeno hasta que estos niveles de oxígeno llegan a un punto normal. Entonces, de esta manera, pues es como se va regulando, gracias a los niveles de oxígeno y a la eritropoyetina, que haya suficientes glóbulos rojos para poder llevar el oxígeno, sobre todo, a los tejidos. Como habíamos comentado, los eritrocitos tienen una vida media. Entre 100 y 120 días, esos eritrocitos se van a morir. ¿Por qué? Porque son células anucleadas. Entonces, de esta forma, estas células anucleadas, ¿qué es lo que van a ocasionar? Pues simplemente que se van a morir. Entonces, ¿qué les va a pasar a esos eritrocitos? Pues bueno, hay que destruirlos. Hay muchos que tienen que pasar y que cuando envejecen, su membrana se vuelve frágil, ¿sí? Entonces, generalmente es en el vaso donde estos se destruyen, ¿sí? Y liberan, ¿sí? Hemoglobina, ¿sí? O sea, el camión ya no sirvió, pero el motor todavía, pero las rejas donde están guardando todavía funcionan, que es la hemoglobina. Entonces, una proteína que se llama aptoglobina se encarga de tomar esta hemoglobina para reutilizarla, ¿sí? ¿Dónde se destruyen? Principalmente en el vaso. Principalmente en el vaso, sin embargo, el hígado y los ganglios linfáticos también ayudan a la destrucción de estos eritrocitos. Este es un esquema muy sencillo, como ustedes pueden ver, de cómo se destruye un eritrocito después de que ya, gracias a todo lo que se requiere, el hierro, la globina, la vitamina B12, cianocobalamina, eritropoyetina, estimuló la médula ósea y salió un eritrocito, soy un eritrocito y trabaja incansablemente por 120 días, se vuelve viejo y se muere, ¿sí? ¿Dónde pasa esto? Pues generalmente pasa en el vaso, ¿sí? O en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente
el grupo, la hemoglobina tiene dos partes, que es el grupo hemo, que es el que se encarga de fijar el hierro, y una parte se va por la bilis, ¿sí? Sí, perdón, se conjuga en el hígado y se elimina como bilirrubina, ¿sí? Y es la que le da el color oscuro a las heces. Parte de este metabolismo, de esta bilirrubina, el urobilinógeno, que gracias a las bacterias en el colon puede eliminarse por el riñón, que es el que también le da una coloración paja a la orina. Y la globina, que se utiliza, que es la otra parte de la molécula de hemoglobina, pues bueno, como todas las proteínas, se echan aminoácidos y estos se reutilizan, ¿sí? Para volver a transformarse. Entonces, esta globina, estos aminoácidos se reutilizan, el grupo hemo, que es el que tiene el fierro, se va al hígado, se metaboliza y pues obviamente se vuelve a hacer un ciclo de qué es lo que pasa. Muy bien. Bueno, es el mismo esquema, nada más que está por el lugar. Ok, otro de los elementos de la sangre son las plaquetas. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas? Bueno, básicamente las plaquetas son los elementos más pequeños, estos pequeños puntitos, ¿sí? Son las plaquetas. Son células, tampoco tienen núcleo, pero tienen gránulos, ¿sí? Y normalmente estas plaquetas las tenemos más o menos en 350 a 400 mil por milímetro cúbico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas plaquetas? Bueno, la función principal de las plaquetas es la coagulación de la sangre, ¿sí? ¿Dónde vienen? De la médula ósea, de una célula totipotencial, y el proceso por el cual se producen plaquetas se llama trombopoyesis, ¿sí? Bueno, estos gránulos, estos puntos que se llegan a ver en estas plaquetas, ¿qué es lo que tienen? Pues básicamente factores que van a promover la coagulación, ¿sí? Las plaquetas se encargan de ayudarnos a organizar o a llevar a cabo propiamente la coagulación de la sangre. Esa es una de sus funciones principales, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente liberando esos contenidos. Ahora, ¿cómo le hacen estas plaquetas para funcionar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas plaquetas, pues obviamente van a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos. Si ustedes se dan cuenta, si se acuerdan, en algún momento se han golpeado o se han cortado, ¿qué pasaría si no tuviéramos factores de coagulación? Pues seguirían sangrando. O ese moretito sería un moretototototote. Entonces, la sangre que se encargan de esto, pues, los elementos y las plaquetas. Estos son los principales elementos formes que tienen que ver en la coagulación. Su vida media es corta, ¿sí? Y en el vaso y en el, ¿sí? ¿De qué se encargan las plaquetas? Pues obviamente, la función principal pues, es la coagulación, ¿sí? Además, mantiene la integridad vascular, que significa que los tubos que llevan la sangre, que son las arterias y las venas, pues estén completos, ¿sí? Eh, permiten estabilizar un sitio de la presión, eh, eh, ayudan a la retracción del trombo. El trombo básicamente es el coágulo que se hace por dentro de los vasos. Ayudan a que no sea dañino o por lo menos sea lo menos estorboso posible. ¿Por qué? Porque imagínense un coágulo o un trombo que está dentro de las venas, puede tapar la vena o puede tapar la arteria. Entonces, de esta forma, de ahí para adelante, pues deja recibir sangre. Y obviamente la restauración del endotelio vascular. El endotelio vascular es la alfombra que está por dentro, el cubrimiento más interno de los vasos, que es el que se encarga de
llevar a la sangre, de estar en contacto directamente con la sangre. Entonces, este endotelio vascular, esta alfombrita cuando se rompe, estimula, ¿sí? Los factores de coagulación. Los glóbulos blancos. Bueno, ya vimos los glóbulos rojos, que básicamente su función principal es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos, las plaquetas, que básicamente su función principal es ayudar ayudar a la coagulación. Y los glóbulos blancos o leucocitos. Estos glóbulos blancos, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, son, digamos, nuestros soldados, son los que nos defienden el organismo contra las enfermedades, por ejemplo, las infecciosas, ¿sí? Son, en comparación, los más son los eritrocitos, luego siguen las plaquetas, y estos son los glóbulos blancos, normalmente están entre 4.000 y 11.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Bueno, estos, a diferencia de las otras dos, de las plaquetas y de los glóbulos rojos, estos sí tienen núcleo, ¿sí? Y básicamente nos van a ayudar, estos leucocitos, pues bueno, obviamente nos van a ayudar a ir en contra de todo aquello que nos pueda dañar, como los virus, las bacterias, virus muy a propósito de esta ocasión, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen? También de la médula ósea, pero ¿de dónde? De otra serie diferente. Muy bien. Básicamente, los glóbulos blancos se dividen en granulares o no granulares. ¿Por qué? Si tienen gránulos en su interior o si no tienen gránulos en su interior. Así de sencillo. ¿Sí? De estos, los leucocitos, en total, todos los leucocitos, leucos, células blancas, leuco, blanco, cito, célula. Las células blancas tenemos de 4.000 a 11.000. Se pueden dividir en granulocitos porque tienen gránulos o a granulocitos porque no los tienen. Los granulocitos más abundantes son los neutrófilos y los agranulocitos más abundantes son los linfocitos. Y cada uno de estos, ¿qué es lo que hace? Generalmente, los granulocitos se van a encargar de liberar algunas sustancias para evitar, en este caso con los neutrófilos, para destruir, para fagocitar, para comerse otro tipo de células. Los eosinófilos para aumentar, destruir proteínas, que son los complejos antígeno-anticuerpo, inactivar algunos químicos inflamatorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué significa que los granulocitos? Pues que simplemente tienen gránulos que son, como habíamos comentado cuando vimos célula, esos gránulos que nosotros vemos que pueden ser lisosomas, que son cuerpos que se encargan de mantener sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, estos las utilizan, estos sí son unos malvados porque haz de cuenta que te queman con ácido, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero también pueden en esos gránulos tener sustancias químicas que hacen que nuestro organismo tenga una reacción. Por ejemplo, histamina, que es un vasodilatador, ¿sí? Bueno. Y básicamente estos linfos, y ya los agranulocitos, son los que no tienen esos gránulos, este tipo de células, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, por ejemplo, los linfocitos, que son de 3 estirpes, los linfocitos B, los linfocitos natural killers o NK, pues básicamente son células que nos van a ayudar a mantener la memoria inmunológica. Estos son los que pueden ayudarnos a determinar si nosotros ya conocimos a alguien, ¿sí? Si ya se conoció, si alguna vacuna estimula a estos linfocitos para generar los anticuerpos en algunos casos, que lo logren. Muy bien. Y básicamente, estos monocitos o monocitos que luego son macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente destruyen células, pero tienen la capacidad de estar en los tejidos, se pueden encontrar en los tejidos y hacerse células especializadas de ese tejido, ¿sí? Entonces, este número de células en promedio son unos 7.000, pero puede aumentar. Si aumentan más de 10.000, se dice que tenemos una leucocitosis.
Y si tenemos menos de 4,000, estamos hablando de una leucopenia. A ver, que si le dejo entrar a... Sí, ya están todos permitidos. Sí, ya todos están admitidos. Sí, le dejé entrar a Valeria. Okay. Muy bien. Entonces, estos glóbulos blancos, ¿qué es lo que pueden hacer? Cuando hay un daño, por ejemplo aquí, esta espina o este artefacto, una espina, lo que ustedes quieran, que dañó al organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasionó? Pues ocasionó que hubiera un daño a los tejidos. Entonces, qué es lo que va a ocasionar esto? Pues simplemente que hay una reacción por parte de las células que tenemos aquí. Entonces, las células inflamatorias, cuando hay un estímulo que se daña el tejido, etcétera, hagan de cuenta que cuando hay una lesión, ya sea al vaso sanguíneo o a los tejidos, se liberan señales de auxilio. Y estas señales de auxilio estimulan a las diferentes células que pueden ser los glóbulos blancos y que van a ir hacia ese lugar. Esa capacidad para ir al sitio de daño se llama quimiotaxis, ¿sí? Por medio de sustancias químicas guían a los glóbulos blancos para que vayan a ese lugar. No necesariamente tienen que estar dentro del vaso sanguíneo. Los neutrófilos y los macrófagos, estas células blancas tienen la capacidad de salirse del vaso sanguíneo o regresar hacia el vaso sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, estas propiedades se llaman diapédesis, ¿sí? Que es atravesar la pared capilar, el movimiento ameboide, que es simplemente el poderse mover, no todas las células se pueden mover, ¿sí? La quimiotaxis, que es el que puedan acceder responder a un estímulo que les dice, vengan para acá, ayúdenme, ¿sí? Y la fagocitosis, que es poder comerse a otras células. Esas serían las características de los leucocitos. Y aquí podemos ver, pues bueno, un esquema de cómo son los no granulosos, los granulosos, y qué es lo que hacen cada uno de ellos. Muy bien. Ya habiendo entendido todo lo que es eh, quiénes forman la sangre, pues una de las cosas que vamos a ver es la hemostasia. Normalmente la sangre fluye libremente en los vasos sanguíneos, un flujo tipo laminar, en contacto con el endotelio. El endotelio es la parte más interna de la capa íntima, de la capa interna de los vasos, ¿sí? Ahora, estos vasos sanguíneos, si se rompiesen o si se rompen, bueno, en condiciones normales si se rompen, este endotelio libera ciertas sustancias que hace como señales de ayuda. Al dañarse, si se daña el endotelio, significa que esa sangre se puede o se está saliendo fuera del vaso sanguíneo. Vienen varias reacciones que nos van a ayudar a que esta sangre no se pierda. ¿Por qué? Porque esta sangre, ¿qué es lo que transporta? Oxígeno. Y el oxígeno es indispensable para las células. Entonces, si tenemos una pérdida de sangre, pues vamos a perder quien nos lleve el oxígeno y al no haber oxígeno en las células, pues nos vamos a morir. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay varias respuestas que tienen que ver para que estos vasos sanguíneos, cuando se lesionan, pues obviamente tiendan a autorrepararse dentro de ciertos límites. Muy bien. El primer estímulo, ¿sí? Esta hemostasia, que básicamente pues, llevan a un tapón, que viene siendo un tapón generalmente de plaquetas, ahorita vamos a ver cómo se da a cabo, tiene varias partes. Primera, un espasmo vascular, una respuesta vascular. ¿En qué consiste? En el momento que yo corto un vaso sanguíneo o que se daña un vaso sanguíneo, las sustancias que se liberan dentro del endotelio
¿sí? Y del mismo tejido, ¿qué es lo que ocasionan? Estimulan las células musculares de la capa media para disminuir su calibre. A la hora de que estos vasos se dañan, ¿sí? Viene una contracción por estímulo de los factores locales hacia el vaso sanguíneo y este tiende a cerrarse o va a disminuir el calibre. Y esto tiene por objeto limitar la pérdida de sangre. Obviamente puede seguir saliendo. Si vamos a suponer que tuvieran manera de cortarse su aorta, pues obviamente la contracción de la aorta pues sí va a ser muy poca para el flujo que lleva, pero de todos modos va a ser menor que la lesión original. Entonces, el primer paso, lo primero que pasa, la primera respuesta es el espasmo o la vasoconstricción, ¿sí? Viene lo que se llama espasmo vascular o viene siendo la contracción vascular, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente pues, esto disminuye la luz del vaso y quienes la activan, pues obviamente los factores locales que se van a encargar y van a estimular este músculo liso para que este vaso tienda a cerrarse. ¿Cuál es la segunda? ¿Qué es lo que viene? Ok, simultáneamente, así como este vaso sanguíneo disminuyó su calibre, pues todas las sustancias que están en el endotelio vascular estimulan la producción, estimulan la liberación de sustancias que, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a permitir que las plaquetas, que son muy abundantes, como ya comentamos, se vuelvan pegajosas. Y esta forma, también estas plaquetas, si se acuerdan que tienen unos gránulos, empiezan a liberarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues que haya un mayor espasmo vascular y además haya más plaquetas. Entonces, estas plaquetas ahora sí que se van aglutinando, se van pegando y van a formar un tipo de tapón o como se llama, trombo blanco. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Entonces, de manera simultánea, estas plaquetas van a empezar tanto la contracción del vaso como la liberación de sustancias que van a estimular que esas plaquetas se hagan pegajosas. Van a estimular también la conversión de fibrinógeno en fibrina. Si se acuerdan, el fibrinógeno es una de las proteínas plasmáticas. Entonces, este fibrinógeno que se encuentra en la sangre, ¿sí? Digamos que es como una telaraña, pero que no pega. Hasta que la activamos, esas sustancias que liberan las plaquetas, que libera el endotelio, ¿sí? Van a empezar a formar fibrina, ¿sí? Entonces, esta fibrina va a ayudar a formar lo que es un coágulo. Este proceso por el cual la sangre de ser líquida se vuelve un gel o inclusive se vuelve una costra dura, pues es el proceso de coagulación. Y este proceso, pues obviamente son varias fases. Ya vimos que hay una, que es la fase vascular, otra es la agregación plaquetaria, y esto va a ocasionar, a partir de aquí, en el momento que se liberan sustancias, empieza a haber liberación de sustancias dentro del organismo que van a hacer que se haga un coágulo. Gracias a quién, como habíamos comentado, a la fibrina, que es una de las proteínas que se encuentra dentro de la sangre, dentro del plasma, ¿sí? Ahora, cuando hay un aumento de la respuesta de coagulación, se llama trombosis. ¿Qué significa? Que si la sangre fácilmente puede coagular por alguna circunstancia, se llama trombosis. Y si esto no sucede, pues va a haber hemorragia. Ahora, en sí, todo este proceso, desde la fase vascular, de que viene siendo la vasoconstricción, posteriormente la agregación plaquetaria, la liberación de sustancias, la formación de un coágulo, ¿sí? Esto, conforme un factor de coagulación se activa y hace su función, se desactiva. ¿Por qué? Porque si no, a la primera cortada se nos coagularía todo el organismo. ¿Qué significa? Que hay mecanismos que ocasionan que se forme esto nada más aquí, porque si no pudiera seguir por todo el vaso sanguíneo, ¿sí? Y llegar a todos lados, y eso pues, no, obviamente no lo queremos. Entonces, aquí podemos ver que el primer mecanismo después de la lesión es la vasoconstricción, posteriormente viene la agregación plaquetaria y posteriormente viene la formación del coágulo, que básicamente es esa fibrina es como una red que junta todo lo que va pasando por ahí, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, fibrina, todo esto,
se está formando, ¿sí? Y de esta manera está impidiendo que esa sangre salga del vaso sanguíneo, que es el objetivo. Entonces, aquí ya después de que se rompen estas fibras, llegan las plaquetas, pues obviamente vienen factores que producen más plaquetas, gracias también a la estimulación del tejido dañado, junto con el calcio y otros factores, pues obviamente activan las fases de la coagulación gracias a estas sustancias que hay en la sangre, ¿sí? Como puede ser como es el fibrinógeno, que es uno de los que habíamos comentado, que se va activando. ¿Para qué? Para formar un coágulo de fibrina, que es un coágulo duro, un coágulo estable, que no va a permitir que la sangre salga del vaso. ¿Sí? Bueno. Una de las características que todos tenemos es un grupo sanguíneo. Bueno. En nuestro organismo el grupo sanguíneo básicamente es muy particular, cada quien lo tiene, cada quien tiene uno. Hay diferentes tipos, hay diferentes formas de medir o de poder decir qué tipo de sangre tenemos. El más común es el sistema ABO, que el O no es O, es cero, pero bueno, lo conocemos por ABO. Básicamente todas las células del organismo, todas, tienen una identificación, ¿sí? Tienen una identificación que dice qué célula es, o cómo se llama, o cómo podemos leer esa célula. Bueno, obviamente esta manera de darnos cuenta se llaman antígenos, ¿sí? El antígeno, perdón, se llaman, sí, son estos antígenos. Y el antígeno tiene la característica que puede estimular el sistema inmune, ¿sí? Entonces, estos antígenos, ¿sí? Que son básicamente glicoproteínas y glicolípidos de la membrana, tienen una característica especial. Bueno, estos antígenos son marcadores de cada una de las células. ¿Sí? Vamos a mencionarlos así. Entonces, estos marcadores, ¿sí? Se dividen en 4 grupos. El grupo 0, ahorita vamos a ver por qué, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Entonces, estos antígenos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasionan? Bueno, que el tipo A, cuando tiene el antígeno A, pues ¿qué es lo que va a ocasionar? Se aglutina con el anti-A. Perdón. A ver, creo que viene. Bueno, muy bien. El tipo O no tiene antígenos ni A ni B. Por eso se llama O se llama cero. Se llama cero. ¿Sí? Y de esta manera, perdón, voy a hacer un pequeño ajuste aquí. Porque no tiene antígenos en su membrana. ¿Sí? Por eso se llama cero. Tipo A, cuando solamente tiene antígenos A. Tipo B, cuando tiene antígenos B. Y AB, cuando tiene antígenos A y antígenos B. ¿Sí? Que tiene esos marcadores de la membrana. ¿Cómo le hago yo para saber cuál sí, cuál no? Ah, pues utilizo estas sustancias. Estas sustancias, el anti-A, el anti-B y el anti-D, que es para el factor RH, que ahorita lo vamos a ver, pues obviamente son sustancias que van a responder, ¿sí? Si este antígeno, si este eritrocito tiene el antígeno A, pues va a reaccionar con el antígeno anti-A. ¿Por qué? Porque un antígeno genera un anticuerpo, ¿sí? Entonces yo le pongo anti-A, entonces este anti-A se va a pegar al A, ¿sí? O sea, simple y sencillamente, a ver, ¿con cuál va a reaccionar? Y de esta manera yo me voy a dar cuenta. ¿Cómo lo voy a ver en esta prueba de laboratorio? Yo cuando pongo, a ver, tiene anti-A, ¿qué significa? ¿Por qué anti-A? Porque simple y sencillamente aglutina con cero anti-A. Digamos que le pongo la llave
el anti-A será una llavecita o un capuchón redondo. Aquí será un capuchón cuadrado. Y cuando tienen esos dos capuchones, que son los antígenos, ¿sí? Pues entonces va a aglutinarse. Y esta es la prueba de laboratorio. Cuando hacemos la determinación de grupo IRH, pues le ponemos las sustancias con las que queremos que reaccione y vamos a ver. A ver, le pongo, a ver, ¿tienes anti-A? No, no tiene. ¿Tienes anti-B? No. Entonces, cero, no tienes ninguno. ¿Sí? Ahora, estas son las determinación de grupo. ¿Sí? Un antígeno A, un antígeno B. Más sin embargo, también a final de cuentas, en todos estos casos, donde yo voy a buscar los grupos, hay uno que es el anti-D o factor RH. ¿Qué es el factor RH? No es otra cosa diferente más que el mismo, es otro antígeno. Un antígeno diferente que se descubrió, se llama RH porque se descubrió un mono que se llama Rhesus, ¿sí? Y esta es positivo si lo tienes y negativo si no lo tienes, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, estas son las reacciones, ¿sí? Que yo voy a buscar para poder determinar el grupo. Si yo tengo antígenos A, pues voy a reaccionar contra A y voy a aglutinar, ¿sí? Si es B, si es AB, ¿sí? O si no hay reacción, pues obviamente no va a haber antígenos. Si no tengo ningún antígeno en membrana, pues obviamente no va a reaccionar con nadie, ¿sí? Igual es el mismo principio para el grupo RH, ¿sí? Entonces es la manera en la que nosotros determinamos los tipos de sangre. Entonces aquí podemos ver que con estos reactivos, pues obviamente voy a ver las reacciones antígeno-anticuerpo por medio de un colorante de estas sustancias y voy a ver qué voy a encontrar, si es sangre AB, si es B, si es O, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo, poder, en dado caso, determinar qué es lo que puedo dar y qué es lo que puedo recibir. ¿Hay un donador universal? Sí. ¿Cuál es el donador universal? El O negativo. Yo le puedo dar a todos porque no voy a ocasionar que haya una reacción de antígeno-anticuerpo porque no tengo antígenos ni anticuerpos, ni a grupo ni a RH. Ese es el donador universal. ¿Cuál puede recibir? ¿Sí? AB positivo. ¿Ese puede recibir sangre A? Sí. ¿Positiva, negativa? Sí. Ese es el receptor universal. ¿Sí? Es de los más raros, pero bueno, el más raro es AB negativo. ¿Sí? Entonces, este es el receptor universal y este es el donador universal. Muy bien. Con esto, ahorita acabamos de ver lo de sangre. ¿Sí?
Bueno, vamos a hablar sobre la sangre, la hemostasia y los grupos sanguíneos. Muy bien, básicamente la sangre es un tejido conectivo porque conecta a diferentes partes del cuerpo, es líquido y este líquido recorre todo el organismo que transporta células, todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales como respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones, intervenir en el equilibrio de ácidos, de bases, de sales, de agua. Esto gracias a todos los componentes que tiene este tejido, como vamos a ver más adelante. Entonces, la sangre básicamente es un vehículo. Es un vehículo obviamente líquido, que es de comunicación vital entre los distintos tejidos del organismo. Como se podrán dar cuenta, este vehículo llega a todo el organismo, lo recorre completamente, ¿sí? Y dentro de estas funciones, pues es la distribución de nutrientes, lleva a cabo la distribución de nutrientes, el principal pudiéramos decir que es el oxígeno, ¿sí? Así también recoge del intestino lo que ingerimos y lo lleva a los tejidos. Ayuda al intercambio de gases. Este líquido tiene la capacidad de retener gases, ¿sí? Como es el oxígeno, que lo lleva desde los pulmones hasta los tejidos para que pueda ser utilizado por las células. Y las mismas células, después de utilizar este oxígeno, el dióxido de carbono como producto de desecho, pues pasa de los tejidos a la sangre y de la sangre hasta los pulmones, donde se lleva a cabo su oxigenación. También pues lleva transportes de desecho, obviamente, que utiliza la célula, desde donde se generan hasta donde se eliminan. Transporta hormonas, es un vehículo para que las hormonas puedan llegar a los tejidos efectores desde las glándulas que los producen y de esta manera hacer su función. La misma función de la sangre, su misma composición, pues nos va a proteger frente a organismos invasores y asimismo va a tener un sistema en el cual este sistema dentro de la sangre pues va a ayudar a la protección frente a las hemorragias. Entonces, pues bueno, dentro de las funciones principales de la sangre pues es el transporte. El transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, regula el calor, ¿sí? También va a ayudar a la regulación del pH, que es el pH, pues es la concentración de hidrógeno en la sangre, y eso nos va a mantener en un equilibrio ácido básico, ¿sí? Va a tener forma de controlar o va a ayudar a mantener un pH de la sangre que normalmente es de 7.4, es ligeramente alcalino. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal, y el contenido de agua de las células. Y obviamente pues nos va a proteger contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación, contra las enfermedades gracias a los glóbulos blancos y a las proteínas como los anticuerpos, el interferón, el complemento, etcétera, etcétera. Entonces, y esta sangre viaja gracias a los vasos sanguíneos, que puede ser una arteria, una arteriola, un capilar, una vénula, una vena, etcétera, etcétera. Y este tejido líquido pues circula a través del organismo gracias a una bomba que es el corazón. Dentro de sus características, pues es un fluido pegajoso, opaco, un sabor característicamente metálico gracias al hierro que transporta en los glóbulos rojos. Dependiendo de la cantidad de oxígeno, pues vamos a ver que puede tener un color que varía desde un color escarlata, brillante, rojo, que es abundante en oxígeno, al rojo apagado de tinte mate, que es cuando tiene una menor cantidad de oxígeno. La sangre obviamente es más espesa que el agua porque está compuesta de una parte sólida que es el plasma y una parte líquida que viene siendo los componentes celulares y dado precisamente por eso es más pesada. Es ligeramente alcalina, su pH es entre 7.35 y 7.45. Su temperatura es más o menos ligeramente más elevada que el resto del cuerpo. ¿Sí? Nosotros medimos la temperatura y normalmente debe de ser normal por abajo de 37 grados. Sin embargo, la sangre per se es un poco más caliente, por decirlo de alguna manera.
y representa el 8% del peso corporal. En unas personas, dependiendo del peso, pues bueno, son más o menos de 5 a 6 litros. Obviamente la sangre tiene como lo comenté, tiene una parte líquida que se llama plasma, ¿sí? Que es el 54-55%, y en el que se encuentran no diluidos, sino en suspensión las células sanguíneas, los elementos formes, ¿sí? Que son el 46% de todo este conjunto. La proporción en volumen, ¿sí? ¿Qué tanto hay de líquido y qué tanto hay de sólido? Pues eso lo determinamos por una prueba que se llama hematocrito, ¿sí? Y nosotros aquí es donde podemos determinar sus porcentajes. La sangre es roja, debido a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que una de sus funciones es transportar gases, sobre todo oxígeno, ¿sí? Y qué tan viscosa puede ser y su densidad, pues bueno, van a estar relacionadas con la cantidad tanto de elementos formes, que pueden ser los glóbulos rojos, y la composición propiamente dicho de esta parte líquida, ¿sí? Dada por la presión osmótica, que es la que dan las proteínas dentro del plasma, ¿sí? Aquí, como podemos ver en esta imagen, si nosotros dejamos sangre y la centrifugamos, pues vamos a poder determinar que, pues bueno, tenemos ya la sangre, se divide por densidades, las partes más densas vienen siendo los elementos formes, las menos densas viene siendo la parte líquida, donde el 54-55% es plasma, que está compuesta por agua en un 92%, tiene proteínas plasmáticas, que son la albúmina, el fibrinógeno, y algunas otras, y algunos solutos, como pueden ser los electrolitos, sodio, cloro, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Nutrientes como por ejemplo la glucosa, ATP, ácidos grasos, etcétera. Y productos de desechos orgánicos como el dióxido de carbono, urea, bilirrubina, etcétera, etcétera. Dentro de las proteínas, como habíamos comentado, están las albúminas, que es la más abundante, después siguen las globulinas, después el fibrinógeno y algunas otras, ¿sí? Vienen también por densidad, pues vamos a encontrar que de todo este porcentaje, pues más o menos el 1% está dado por lo que vienen siendo las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿sí? Y ya la mayor proporción de elementos formes de la sangre lo vienen dando los glóbulos rojos o hematíes, como se conocen, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues la sangre, pues nos va a dar un volumen, es un volumen de un líquido en un sistema cerrado que es el sistema cardiovascular. Y más o menos es el 8% del peso corporal, ¿sí? En un individuo de 70 kilos, ¿sí? Más o menos son 5.5 litros. Obviamente del peso corporal ideal, ¿sí? Ahora, ¿dónde se encuentra este líquido hemático? Bueno, de 3/5 partes, más o menos, 3/5 partes se encuentran en la circulación venosa. ¿Por qué en la circulación venosa? Porque los vasos venosos, a diferencia de las arterias, tienen una capa media muscular menos abundante y esto les da la capacidad de que puedan guardar más sangre. Son vasos de capacitancia. Mientras que las arterias, que tienen una mayor cantidad de músculo, se van a encargar de perpetuar el latido cardíaco. Por eso las arterias tienen mayor cantidad de músculo en su capa media. Entonces, cuando viene el impulso, cuando la sangre sale del corazón, la arteria se distiende, pero al mismo tiempo se contrae. ¿Por qué? Porque la fibra muscular está hecha para eso, para que como una liga, cuando se estira, pues tiende a regresar a su posición original. Entonces, si esa liga se estira, pues va a llegar un momento en que se contrae. Entonces, las arterias se van a encargar de mantener presión, mientras que el sistema venoso va a mantener volumen. Entonces, cuando esta sangre sale del corazón, pues bueno, la sangre se va a mantener en mayor volumen cuando regresa al corazón. ¿En dónde? En el sistema venoso. Y aquí pues, podemos ver el esquema de cómo están distribuidos todos los líquidos corporales, ¿sí?
y cómo están distribuidos de acuerdo a si están dentro de las células o están fuera de las células. En el líquido dentro de las células, que es el más abundante, se encuentra pues obviamente hacia adentro de la membrana celular, mientras que de todos estos líquidos en el organismo, un tercio de ellos se encuentran en el líquido extracelular, donde alrededor de las células que las baña o mantiene su medio externo. Y de este líquido extracelular, solamente el 20% es el plasma.